Buenos días a todos ustedes y bienvenidos a esta sesión que tiene algo de extraordinaria porque nos vamos a ocupar de la entrega y presentación de los premios que la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana otorga todos los años a los trabajos publicados. Como introducción a lo que es esta sesión, quiero en primer lugar excusar la presencia del molt honorable presidente de la Generalitat, que nos ha remitido un escrito señalando su imposibilidad de estar aquí presente esta mañana. Quiero agradecer a la Consejería de Sanidad su presencia aquí en forma del doctor Beltrán y también a la directora general del Instituto Valenciano de Oncología, que, como ustedes saben, es una de las instituciones que hoy patrocina uno de los premios de esta Real Academia. El acto en sí tiene mucho de entrañable por cuanto es recibir a dos nuevos académicos que obtienen este reconocimiento institucional de nuestra Real Academia a través de uno de sus trabajos que fueron premiados a través de un análisis por comisiones respectivas que se pronunciaron en favor de ellos. Debo decir que son trabajos que fueron anónimos, es decir, nadie sabía quién estaba detrás y, por lo tanto, ni la institución ni la persona, y, por lo tanto, se ha actuado con la máxima transparencia posible en este sentido. También quiero señalar que este año es el primer año en el que se concede un premio Fincibo profesor Antonio Llombart Rodríguez, que fue académico de número de esta institución y que fue también fundador y creador del Instituto Valenciano de Oncología. Como hijo suyo, me honra mucho el poder en este momento entregar un premio que trae a la memoria a una de las personalidades médicas más importantes del siglo pasado entre nosotros. Y sin más, doy la palabra al doctor Carlos Guillén Barona, que es nuestro vicesecretario y que es el coordinador de los premios, para que dé lectura al acta de concesión de los premios de la Real Academia. Muchas gracias, señor presidente. Reunidos los miembros nombrados por la Junta de Gobierno de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana para valorar los trabajos que optan al Premio Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana el año 2015, acuerda proponer la concesión del premio al trabajo titulado Normalización de la hiperactividad límbica mediante terapia cognitivo-conductual para alucinaciones auditivas demostrada con un paradigma auditivo-emocional de resonancia magnética funcional. El autor, el primer firmante, es el doctor Eduardo Aguilar García Iturraspe y firma el acta los miembros de la comisión calificadora formada por los profesores Antonio Llombart, Ignacio Pechen, José María Martín Moreno, Carlos Guillén y Eduardo Solsona. Muchas gracias, doctor Guillén. A continuación, el premiado, el doctor Aguilar García Iturraspe, tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores de académicos de la Real Academia, señoras y señores, queridos amigos, voy a comenzar a exponer el trabajo por el que la Real Academia me ha honrado en conceder su premio del 2015
y que me acredita como académico correspondiente a la Real Academia. El título del trabajo, lo tienen ahí ustedes, es la normalización de la hiperactividad límbica mediante la terapia cognitivo-conductual para alucinaciones auditivas demostrada con un paradigma auditivo emocional de resonancia magnética funcional. La estructura de la presentación será una estructura clásica con una introducción, un método, pasaré luego a la exposición de los resultados y cerraré mi exposición con las conclusiones. Las alucinaciones auditivas es sin duda un síntoma muy relevante dentro de la psicosis por su prevalencia, también por su importancia clínica, sus enormes repercusiones para los pacientes que la sufren, y se debe a una disfunción cerebral extensa que aglutina una serie de áreas que fundamentalmente son aquellas que están relacionadas con el lenguaje. Por otro lado, la terapia cognitivo-conductual sabemos que es eficaz para el tratamiento de las alucinaciones auditivas cuando se implementa junto a los antipsicóticos. Sin embargo, se desconoce el efecto de la terapia cognitivo-conductual sobre la funcionalidad cerebral cuando se está tratando dichas alucinaciones auditivas. Es por ello que el trabajo ha pretendido profundizar en aquellos mecanismos cerebrales que están involucrados en los efectos psicoterapéuticos. Repasando sobre los estudios que hay previos sobre el efecto de la terapia en el cerebro humano, tenemos un grupo de estudios numeroso sobre pacientes no psicóticos donde fundamentalmente se ha encontrado que los mecanismos de la farmacoterapia y de la psicoterapia son distintos. En cuanto a los pacientes psicóticos, la mayor parte de los trabajos pueden observar que están centrados en intervenciones neurocognitivas para facilitar, para potenciar esos déficits neurocognitivos que se están produciendo en los pacientes psicóticos. Son muy pocos los trabajos que se han centrado en aspectos relacionados con la psicoterapia y en concreto con la terapia cognitivo-conductual, que es la más estudiada en este ámbito. Todos los trabajos que les puedo presentar pertenecen al mismo grupo y los he dividido en dos grupos. Por un lado estaría un trabajo que se basaba en resonancia magnética estructural y luego les enseñaré una diapositiva donde pueden ver cómo se relacionaba la respuesta a la terapia con el volumen de los hipocampos y después, también por el mismo grupo, como les decía, estudios de resonancia magnética funcional, no para ver la estructura del cerebro, sino cómo funciona este cerebro, y ahí aparecen trabajos de dos tipos. Por un lado, utilizando también, como parecido de alguna forma a los anteriores estudios que le nombraba, una tarea de memoria de trabajo y a través de la tarea de memoria de trabajo, cómo rendían los pacientes, se podía predecir o no la respuesta a terapia, y ya algo más cercano probablemente a nuestro estudio, hecho con un paradigma visual, que es reconocer expresiones de enfado y de miedo, veían cómo podía, a través de la terapia cognitivo-conductual, modificar, atenuar esas expresiones por parte de los pacientes y cómo esta atenuación podría tener que ver, podría estar relacionada con la mejoría de la sintomatología psicótica. Aquí lo tienen. Primero, en el de arriba, verían tanto respondedores, un grupo de control de respondedores frente a no respondedores como de respondedores frente a sujetos controles, aparecerían estudios de resonancia, son los de arriba, estructural, de mayor tamaño hipocámpico. En el de abajo tienen cómo hay asociaciones positivas y negativas con determinados cambios en la sintomatología, que tienen diferentes tipos de síntomas, y cómo la activación con la tarea de memoria de trabajo podía estar relacionada. Y este último, en el que encontraron, a través de la atenuación de la respuesta con imágenes de miedo, en este caso, cómo correlacionaban, ven abajo la correlación, con la respuesta a la sintomatología psicótica en general en este caso. Donde se ha demostrado tan consistente el estudio. Porque en realidad esas áreas, en cualquier hipótesis que ustedes puedan formular, luego les comentaré alguna, son áreas que aparecen sistemáticamente y que nosotros habíamos encontrado también en nuestro estudio y cómo se modificaban. Eso le da sin duda una congruencia a los datos que estoy exponiendo. Les añado un comentario que creo que también tiene su importancia, y es que si se fijan ustedes, cuando ven cada cajita, ven que tiene después, como se extiende hacia afuera, eso sería como la dispersión de los resultados, ¿no? Entonces, lo que quiero que enseñarles aquí en la segunda parte, justo después de la terapia, verán cómo hay sujetos que se van fuera, digamos, de las cajas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay individualidad en la respuesta.
hay más dispersión, hay más outliers, que decimos en investigación, es decir, hay personas que responden de una forma distinta. ¿Por qué les digo que esto es importante? Porque nosotros estamos utilizando estadística, estamos publicando con esa estadística, pero no nos podemos olvidar que al final hay una respuesta muy personalizada y que de alguna forma tenemos que ir a un modelo en el que esas individualidades queden totalmente reflejadas. Simplificando la situación para que lo vean, sería en el verde estaría el grupo de pacientes que sigue un tratamiento normal, ven que hay una pequeña disminución, tengan en cuenta que hay un acostumbramiento al paradigma, ven, hay una disminución, después se estabiliza a los 6 meses, hay una mayor disminución de la actividad, es decir, hay una normalización de esa hiperactividad que nosotros medimos con el paradigma, que asemeja la respuesta a ese paradigma que tiene un sujeto sano. Ven cómo se acerca de alguna forma en la respuesta a la que tendría la de abajo de ocre claro, sería la respuesta de un sujeto sano. Ven cómo se acerca en la respuesta de nuestros pacientes tratados con terapia. Pero al final lo que nosotros queremos saber es si hay diferencias entre el grupo experimental y el grupo que no está recibiendo la terapia. Bueno, pues sí las hay además en áreas que son de extraordinaria importancia. Después de la terapia tenemos una reducción significativa de la activación en ambas amígdalas. Cualquiera que conozca algo del cerebro, que lo haya estudiado, sabrá la importancia que tiene la amígdala en todo lo que supone respuesta emocional y en la circunvolución temporal media izquierda. Y lo que quizás sea más importante es que 6 meses después seguimos teniendo una situación de diferencia, es decir, el impacto que hemos tenido en la terapia, y me parece precioso que se pueda con palabras tener un impacto tan importante en el cerebro de nuestros pacientes, que corresponde por supuesto también al impacto clínico, aparecerá también una diferencia en ambas amígdalas, de nuevo, lo que le da mucha consistencia al resultado, en la circunvolución temporal superior izquierda, que es el área clave en cualquier estudio de alucinaciones auditivas, les adelanto, y en la circunvolución frontal superior derecha. ¿Qué tenemos? Tenemos un modelo, un paradigma que nosotros hemos conseguido aplicar a unos pacientes para que a través de la mejoría que se produce en esos pacientes quede reflejado en el cerebro con unos cambios. Esos cambios que se producen en el cerebro son congruentes con varias teorías, le decía al principio. Quizás la teoría más importante
durante la última década de producción de síntomas positivos son alucinaciones y delirios en esquizofrenia, sea la teoría de Sajid Kapoor, un personaje ilustre ahora mismo en Inglaterra, que hablaba de la saliencia, y permítanme el anglicismo, de la saliencia aberrante. La saliencia sería la prominencia que le damos las personas a representaciones internas o a acontecimientos que aparecen en el exterior, cómo repercute en nosotros, qué importancia le damos. Y la teoría de Sajid Kapoor, que es muy acertada en este momento, es que el paciente psicótico le daría demasiada importancia, demasiada prominencia a ciertas representaciones suyas o a elementos del exterior. Eso se correspondería con un estado de hiperdopaminergia, y esa hiperdopaminergia sería la que se trataría con antipsicóticos a nivel de bloqueo dopaminérgico. Bien, nosotros lo que encontramos es un efecto parecido a través de la psicoterapia y donde realmente la diferencia esté en el tipo de áreas que se está haciendo, pero encontramos el mismo mecanismo. Encontramos un mecanismo de disminuir esa saliencia aberrante, esa importancia aberrante o exagerada que se le puede dar a que una persona, por ejemplo, reciba un sonido que puede ser para él muy desagradable, como es un insulto que se hacía en el paradigma representando lo que tienen ellos, que normalmente son alucinaciones auditivas. También tenemos la amígdala como la estructura más importante, es la reguladora sin duda del tono negativo emocional y es muy congruente tanto con los estudios anteriores nuestros como estudios con paradigmas semejantes de tipo auditivo en el que se ha demostrado una hiperactivación de la amígdala. Muy bonito que esa hiperactivación significativamente se reduzca a los 6 meses y se mantenga después en esa diferencia de normalización 6 meses después. ¿Cuál sería la hipótesis? La hipótesis sería que la terapia cognitivo-conductual reduce esa hiperactividad cerebral en regiones temporales, límbicas, probablemente en alguna región frontal también, mientras que las terapias de rehabilitación cognitiva y para síntomas negativos lo que harían sería aumentar la actividad cerebral a nivel de la corteza prefrontal y por lo tanto mejorarían en ese sentido síntomas de tipo neurocognitivo o síntomas negativos. Vean así, estoy acabando ya, los resultados. Les he traído una diapositiva sobre la amígdala porque para que tengan una visualización. Vean en amarillo que sería como más captación, bajaría en naranja menos captación y azul estaría todavía menos captación. Ven en la situación basal de la captación de las amígdalas, mucha captación. Ven como después de la terapia, sobre todo la amígdala izquierda, cae muchísimo en esa captación, también la derecha, aunque menos, y después hay una normalización un poquito posterior, pero por supuesto manteniéndose con diferencias significativas respecto a ese amarillo inicial, a esa hipercaptación inicial antes de la terapia. Para que ustedes lo tengan en una forma más gráfica, verían como la línea más densa, la línea sin puntos, sería el tratamiento en el grupo experimental, verían cómo en las amígdalas, esto es juntando los resultados de las dos amígdalas, cómo hay prácticamente una normalización al punto donde se produce la activación de los sujetos sanos, mientras que los sujetos que están recibiendo el tratamiento normal, vean cómo existe una acostumbración al paradigma y por lo tanto menor activación, como después se mantiene más o menos a los 6 meses, pero creo que es muy llamativo ver a nivel de las amígdalas el efecto de normalización que se produce prácticamente a una captación, a una actividad normal. Como todos los estudios, tenemos limitaciones, estaría el tamaño muestral, que eran 55 sujetos, un tamaño muestral moderado. Tenemos también que eran pacientes en situaciones naturales, por lo tanto tenían sus tratamientos antipsicóticos que no eran homogéneos, eran los tratamientos que normalmente llevaban. Y luego también hay que tener en cuenta que los resultados yo creo que son muy interesantes, pero desde luego solo se pueden generalizar a los pacientes que tengan esquizofrenia, hoy por hoy, y alucinaciones persistentes, porque todos nuestros pacientes, tanto en el grupo control como en el experimental de pacientes, tenían esas alucinaciones de una forma mantenida, de una forma persistente y resistente, por lo tanto, a los intentos de tratamiento farmacológico. Tenemos, por lo tanto, que en pacientes con esquizofrenia y alucinaciones persistentes existirían unas reducciones significativas y estables en el tiempo, atribuibles a la terapia cognitivo-conductual en las activaciones anormales de algunas regiones límbicas que son muy importantes y que esto se ha obtenido a través de un paradigma auditivo-emocional. Postularíamos también la disponibilidad de un biomarcador de neuroimagen que nos permitiría predecir en qué medida los pacientes se podrían beneficiar de esta terapia cognitivo-conductual en pacientes con alucinaciones persistentes. Quiero acabar la exposición antes de los reconocimientos con una frase que creo que lo dice mucho respecto al trabajo, y es que la ciencia moderna
aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Me parece la opinión de todo nuestro grupo, y ahora lo hago extensivo a todo el grupo. En realidad nosotros, el encontrar de alguna forma ese salto entre la palabra y ese registro a nivel de actividad cerebral delante de un paradigma, nos parece dar un salto entre la mente y el cerebro muy bonito, que ya Sigmund Freud lo apuntaba cuando hablaba del poder de la palabra. Quiero reconocer a los pacientes, porque sin ellos no hay investigación, y ellos son además el foco de la investigación, el futuro, y donde queremos devolver ese esfuerzo que hacen para ayudarnos a nosotros en los trabajos. También a los autores del trabajo que están ahí enumerados. El grupo 23 del CiberSan, que es el que le da estructura a toda esta investigación, y que ya somos muchos años los que estamos juntos y los que nos vamos potenciando unos a otros. También quería agradecer a la Real Academia de Medicina de Valencia y a mi familia, que están mis padres, mi esposa, mis 2 hijos. Y quería también acabar los reconocimientos haciendo un pequeño homenaje, un modesto homenaje, a una persona que yo creo que es ilustre. Creo que es una persona que hay que reconocerla en lo que es la trayectoria de psiquiatría. No todo el mundo tiene la suerte de tener un maestro. Yo creo que tengo la suerte de tener una maestra, que es Carmen Leal. Me emociono un poco porque realmente, fíjense que no me ha emocionado la charla, pero cuando hablo de Carmen me emociono porque se lo merece. Entonces, quería decir que no solamente hay gente que no tiene la suerte de tener un maestro, yo tengo una maestra y además tengo la suerte que es amiga mía. Muchas gracias. Uy. Muchas gracias, doctor Eduardo Aguilar García, por su excelente presentación, magnífico trabajo. Realmente la Academia lo consideró entre varias publicaciones de alto nivel y pensó que merecía esta distinción. Por lo tanto, una vez más, la enhorabuena. Y bien, y su maestra le va a continuación a dar lectura al nombramiento de académico correspondiente. La doctora Leal tiene la palabra. También emocionada. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana ha acordado en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2015 nombrar académico correspondiente a don Eduardo Aguilar García Iturrospe por estar comprendidos sus méritos y circunstancias en el artículo 19 del reglamento vigente. Valencia, 28 de junio de 2016. Bien, pues ahora vamos a pasar a la segunda parte de este acto, en la que va a presentarnos su trabajo de investigación, que formado por células fusiformes histiocytarias que, como veremos ahora, infiltran a partir de la dermis el tejido celular subcutáneo con estos tractos fibrosos a modo de tentáculos o de trayectos digitiformes que, como vemos, son especialmente importantes a la hora de otorgarle a este tumor una extensión subclínica muy impredecible. Este es a mayor aumento, pues vemos que son células histiocitoides fusiformes, poco pleomórficas, que se disponen en estos trayectos entrelazados, formando el patrón estoriforme, que es el patrón típico de las neoplasias fibrohistiocitarias. También podemos encontrar, a partir de un eje central, sería una variante del patrón estoriforme, el patrón en rueda de carro de este tumor, que también es muy característico de este sarcoma. Y esto es lo que comentaba antes. A partir del núcleo del tumor, pues se emiten en los septos de la grasa estos trayectos que pueden pasar desapercibidos en un corte histológico convencional y lo que le convierten en un tumor que, con extirpaciones más o menos amplias, pues pasen desapercibidos estos trayectos y se conviertan en una futura recidiva. También específica es la forma de infiltrar el tejido celular subcutáneo. Una vez infiltrada los septos de la grasa, pues los lobulillos lo hacen en este patrón que se ha denominado patrón en panal de abeja, también muy específico del tumor.
Y lo más importante, y vuelvo a insistir, que estos trayectos, que, bueno, que en principio no son muy valorables histológicamente, o a veces que pueden pasar desapercibidos, pueden llegar, como vemos aquí, a infiltrar el tejido muscular. Y esto es lo que le hace al tumor muy, digamos, agresivo localmente, ¿no? Porque hasta en 1/3 de los casos el tumor puede afectar al músculo subyacente. Dentro del seno del tumor se pueden encontrar unas variantes histológicas o formas de degeneración del dermatofibrosarcoma. Tenemos el patrón convencional, como hemos visto, el patrón historiforme. El tumor de Bednar sería aquel en el que se encuentra melanina, sería la variante pigmentada, el esclerótico, en función de cómo se encuentre el colágeno del tumor. El fibroblastoma de células gigantes, que se considera hoy en día, bueno, desde hace tiempo ya realmente, la variante infantil de este tumor, con, bueno, un estroma más mixoide, unas células gigantes multinucleadas específicas del dermatofibrosarcoma, pero sabemos que, aunque tenga una apariencia diferente, comparten las mismas alteraciones genéticas que el dermatofibrosarcoma, por lo tanto, se trata del mismo tumor. El fibrosarcoma, bueno, tiene un aspecto más pleomórfico, más infiltrativo, con un patrón en espina de pescado. El patrón mioide, cuando tiene una degeneración muscular, mixoide, si vemos que encontramos mucina en el estroma. Y cuando encontramos que el 50% del tumor está reducido conforme a la dermis adyacente de piel sana, pues sería una variante atrófica. Desde el punto de vista inmunohistoquímico, el CD34 sigue siendo el marcador más valioso para diferenciarlo de otros tumores, y aunque no sea un marcador específico del dermatofibrosarcoma, sí que es muy sensible porque realmente casi el 100% de los dermatofibrosarcomas tiñen para este marcador, y la mayoría de los tumores con los que hay que hacer el diagnóstico diferencial no lo hacen, de tal forma que lo convierten en el marcador más valioso. Y dentro de la introducción, y para un poco remarcar la hipótesis de nuestro trabajo, insistir una vez más en este crecimiento asimétrico del dermatofibrosarcoma. Esto es lo que veríamos, un tumor, y esto sería el margen histológico real.
Muchos, y no la mayoría, de los dermatofibrosarcomas se extienden a más de 1 centímetro del margen clínico, lo que hace que, bueno, que extirpaciones con márgenes de seguridad de 2 y 3 centímetros de piel sana puedan estar extirpando mucha piel sana y al mismo tiempo dejar parte del tumor en el paciente, lo que se convertiría en una segura recidiva. De tal forma, y tal y como hemos publicado nosotros recientemente, la cirugía de Mohs se convierte en el tratamiento de elección, porque permite conservar piel sana al mismo tiempo que analizar todos los márgenes de la pieza quirúrgica y asegurarnos que el tumor está extirpado. Es un tumor que produce, como he dicho antes, pocas metástasis y en principio tiene un buen pronóstico en la mayoría de los pacientes en cuanto a supervivencia, pero por la posibilidad de afectar el músculo subyacente puede producir una alta morbilidad. Y es ahí donde entra la hipótesis de nuestro trabajo, ¿no? Porque pretendemos estudiar las características histológicas a partir de una biopsia que podrían estar asociadas a esta infiltración en profundidad en los dermatofibrosarcomas. Hemos estudiado una serie de variables, todas histológicas. El primero es el patrón histológico que predomina en el tumor, que podría ser estoriforme, como hemos visto, los fascículos celulares entrelazados, el patrón en rueda de Caro, cuando es el fascículo a partir de un eje central, cuando el patrón era en sábana, porque las células no se disponían de una forma específica, sino que se disponían de manera homogénea, sin agruparse específicamente, fascicular, pues el que podría asociarse al aspecto más fibrosarcomatoso. La forma de infiltrar el tejido celular subcutáneo, que podía ser de 4 formas, en panal de abejas, como he dicho antes, pues la forma del tumor cuando se mete por los lobulillos, digitiforme, cuando predomina exclusivamente la infiltración de los septos en el tejido celular subcutáneo, bandas paralelas, cuando la grasa estaba afectada, pues bueno, pues como dicen las células, predominantemente en capas, compresivos, a partir del tumor pues va desplazando la grasa. Esas eran las 4 formas que podíamos encontrar de manera predominante de la forma de infiltrar el tejido celular subcutáneo. La densidad celular, el número de células en un área de 2000 micras cuadradas, en un campo de 40, que podía ser moderada, alta o intensa en función de la cantidad de células que viéramos. El tipo de celular predominante, si era epitelioide o fusocelular, y el pleomorfismo, que podía ser ausente, leve, moderado o intenso. Y también el número de mitosis en 10 campos de 40 aumentos. La presencia de otras variables histológicas, como todas las que he nombrado anteriormente, pues podríamos encontrar zonas de dermatofibrosarcoma esclerosante, de fibroblastoma de células gigantes, zonas de dermatofibrosarcoma mixoide, mioide o la pigmentado tumor de Bednar. Todo eran variables histológicas que podían estar presentes en el seno del tumor. Y cuando encontrábamos más de un 5% de células dispuestas en un patrón fibrosarcomatoso, pues se le otorgaba la presencia de áreas fibrosarcomatosas que, como luego veremos, puede tener un verdadero valor pronóstico. Bien, todas estas variables pues bueno, se relacionaron mediante estadística con la infiltración en profundidad, ¿no? Si el tumor estaba limitado al tejido celular subcutáneo, si llegaba a la fascia, al músculo o al periósteo y hueso. Y dedujimos como factor de agresividad local la presencia de afectación de la fascia o de la galea aponeurótica en el caso de los tumores localizados en el cuero cabelludo. Si el tumor llegaba a afectar la fascia muscular o la galea, pues se le denominaba como un dermatofibrosarcoma de agresividad local, y esto, la presencia o ausencia de esta afectación, se correlacionaba con todas las variables que he comentado. Bien, en cuanto a los resultados, pues bueno, se incluyeron en el estudio 103 pacientes que incluían tumores primarios y tumores extirpados con márgenes positivos para la primera parte del estudio, y vimos que encontramos el patrón estoriforme más numeroso, la forma de infiltrar el tejido celular subcutáneo, el panal de abejas, la mitad de los pacientes, una densidad celular moderada, un tipo celular fusocelular en la mayoría de los pacientes, que es al fin y al cabo la célula que define el dermatofibrosarcoma, un pleomorfismo muy leve. Todas estas son características que habitualmente se encuentran en la mayoría de las series que estudian el dermatofibrosarcoma, por lo cual en nuestro caso no encontramos nada diferente. Una media de mitosis de 1,8 por los campos que he dicho antes. En la mayoría no se encontraba áreas fibrosarcomatosas, no encontramos una variable histológica especialmente aumentada en ninguno de los casos, y vimos que la afectación de la fascia o de la galea y del músculo estaba presente en casi el 30% de los casos. Esto, y comenzando la discusión, pues bueno, podría ser una de las series donde encuentran este hallazgo más alto de la literatura, y quizá porque el 30% de los dermatofibrosarcomas es un porcentaje muy alto, porque la mayoría de los dermatofibrosarcomas no afectan ni la fascia ni
ni el músculo, pero quizá en nuestro centro se nos derivan casos especialmente agresivos o importantes y como somos centro de referencia, quizá esta cifra esté sobreestimada. Bien, en cuanto a las variables asociadas a la infiltración en profundidad, pues bueno, de manera estadísticamente significativa observamos que, los casos con un patrón histológico predominante en sábana, pues de manera significativa tenían mayor afectación en profundidad. Aquellos casos con un pleomorfismo mayor, desde luego, pues también tenían de manera significativa una asociación con la infiltración profunda. Y también el número de mitosis. La mediana era una mitosis, pues bueno, más o menos una mitosis, pues aquellos casos en los que encontramos más de una mitosis, realmente había de manera significativa más probabilidad de encontrar afectación profunda en el dermatofibrosarcoma. Nos llamó la atención que la presencia de áreas fibrosarcomatosas no se asoció de manera significativa, aunque había una tendencia evidente a que de los 6 casos con áreas fibrosarcomatosas se afectaban la mayoría el tejido celular subcutáneo, pero quizá, la fascia, pero quizá, pues bueno, por un número bajo de casos y de manera estadística, pues hace que esta relación no fuera significativa. De todas formas, este hallazgo ha sido estudiado en la literatura bastante reflejado. De hecho, la doctora John Barr publicó recientemente precisamente una serie larga de dermatofibrosarcomas comparando las áreas fibrosarcomatosas con aquellos en los que no lo encontraban y de manera significativa sí que vio que efectivamente el hecho de encontrar áreas fibrosarcomatosas sí que era un valor pronóstico en cuanto a la posibilidad de que eran tumores grandes, tumores con afectación profunda y tumores pues bueno, con una capacidad de proliferación y de infiltración mayor que el resto. Como conclusión, pues bueno, en nuestra serie encontramos que el 30% de los casos afectaban la fascia muscular o incluso el propio músculo, dato pues, a tener en cuenta a la hora de afrontar un caso de dermatofibrosarcoma. Y que aquellos casos con un patrón histológico en sábana, con un alto pleomorfismo celular y con la presencia además de una mitosis, se asociaron significativamente con la afectación en profundidad. De tal forma que en estos casos, o cuando tuviésemos una biopsia representativa del tumor, pues habría que hacer especialmente caso cuando encontremos uno de estos hallazgos a la hora de planificar la posibilidad de que ese tumor tenga una mayor afectación en profundidad. Muchas gracias. A continuación, la doctora Carmen Leal va a leer como secretaria general de nuestra institución su nombramiento como académico. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana ha acordado en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2015 nombrar académico correspondiente a don Carlos Serra Guillén por estar comprendidos sus méritos y circunstancias en el artículo 19 del reglamento vigente. Valencia, 28 de junio de 2016. Muy bien, pues me van a permitir que cierre yo este acto tan simpático y entrañable haciendo unos comentarios sobre los dos nuevos académicos, porque el premio en sí no solo es un premio a un trabajo, sino también es un premio a una vida profesional. Y por lo tanto es importante que ustedes hoy aquí presentes, nosotros lo conocemos porque tenemos sus currículum vitae, conozcan también lo que es la vida profesional del doctor Aguilar García Iturrospe y la del doctor Carlos Serra Guillén. Y realmente es interesante porque es un presente y un futuro. Es un presente porque el doctor Eduardo García Aguilar es ya una persona con un currículum establecido, estable, formado, en el que ha avalado a lo largo ya de unos años de vida profesional una intensa actividad médica, profesional, científica y académica. Y el doctor Carlos Serra Guillén pues es una persona, como han visto ustedes, más joven, que representa también lo que es una dedicación profesional importante y lo que es
un futuro prometedor de lo que constituye la especialidad de la dermatología que él ejerce. Por lo tanto, yo creo que es importante que resaltemos estos dos aspectos. Con respecto al doctor Eduardo Aguilar, quiero decirles que se licenció en Medicina y Cirugía en esta Facultad de Medicina en 1989 y se doctoró en la Facultad de Medicina de Murcia en 1995, Murcia, ciudad donde hizo también su especialidad MIR en la Virgen de la Risaca. Murcia tiene una gran tradición psiquiátrica y muy conocida desde el doctor Alberca entre nosotros. Posteriormente hizo una estancia en el Instituto Psiquiátrico en Pittsburgh, en Estados Unidos, y a lo largo de su actividad profesional ha pasado a ser profesor titular de la universidad en el año 2010. Hasta llegar a esta situación fue especialista, por lo tanto, en el Hospital Clínico de Valencia, en la cátedra de psiquiatría de esta facultad, y al mismo tiempo en el Hospital Clínico Universitario, donde sigue actuando en estos momentos. Anteriormente fue facultativo especialista en el Hospital de Sagunto y en el Hospital de Vinaroz y el Hospital de la Ribera, así como en el Hospital de Canarias, es decir, que tiene un currículum de distribución geográfica también importante, no se ha quedado exclusivamente localizado en Valencia. Yo creo que eso es importante, porque el tener otras perspectivas, no solo fuera de España, sino también en nuestra propia nación, nos da una visión y una riqueza que es siempre muy positiva. La trayectoria científica de este colega, desde su tesis doctoral, está orientada hacia la neuroimagen, la identificación de polimorfismos de riesgo y el estudio de eficacia de técnicas de intervención psicosocial. Es miembro del INCLIVA, el Centro de Investigaciones de esta universidad, Facultad de Medicina Hospital Clínico, y pertenece dentro de ella al Grupo 23 del CIBERT, que es el Centro de Investigaciones Biomédicas en Red, que está incluido dentro del Carlos III y también pertenece aquí al Hospital Clínico. Tiene reconocidos 2 tramos de investigación, ha colaborado en la codirección de 6 tesis doctorales, 17 trabajos de proyectos subvencionados, también ha participado en 21 capítulos de libros y incluso escrito un libro completo y numerosas ponencias y comunicaciones a congresos. Tiene 33 trabajos publicados en revistas de impacto, que yo obvio el leerlos porque me haría muy premioso en lo mismo, pero son trabajos de alto interés, en la que colabora con distintos colegas del INCLIVA y del Hospital Clínico Universitario. También ha recibido, junto con el premio que hoy recibe de la Real Academia, el reconocimiento a una trayectoria profesional de investigación científica de la biomedicina y de las ciencias de la salud que otorgó la Generalitat Valenciana en el año 2010. Ha sido premio al joven investigador acreditado del programa de excelencia de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y también el premio al mejor póster del Congreso del 7º Congreso Nacional de Psiquiatría. Es experto en la revista el World Journal of Radiology y además pertenece a distintos comités científicos y comités organizadores de congresos nacionales e internacionales. Ahí une también el que es evaluador de la NEF. Bueno, yo creo que es un resumen extraordinariamente rico de lo que es una actividad que ha dejado plasmado en la conferencia en la que nos ha dado una visión clara de lo que es o lo que constituyen los fenómenos de mecanismos cerebrales involucrados en el efecto de la psiquioterapia, en este caso de enfermos psicóticos con alucinaciones auditivas, y en los cuales se ha medido mediante resonancia magnética funcional y a través de un programa auditivo emocional diseñado específicamente para él, para este estudio. Este estudio sobre 55 enfermos tratados con antipsicóticos y seguidos con resonancia magnética funcional ha demostrado la alteración de la actividad cerebral, la hiperactividad que existía al principio y cómo ésta se controla y disminuye a los 3 y a los 6 meses después de haber sido iniciado esta terapéutica.
viendo además la localización espacial del proceso. Y eso debo yo decir como morfólogo que una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención es la falta de localización espacial del proceso morboso en lo que constituyen los procesos neuropsiquiátricos. El cerebro tiene una complejidad tal que su localización anatómica para el patólogo siempre ha sido una gran incógnita. No encontramos las neuronas ni aquellos espacios temporales en los que pudiéramos detectar alteraciones estructurales que justificaran la lesión. Y evidentemente con la resonancia magnética funcional y las nuevas tecnologías de neuroimagen se está llegando a lo que no llegamos los morfólogos, se está llegando a la imagen funcional y viendo cómo está, en este caso, las amígdalas y la región frontotemporal y temporal y límbica se ven afectadas por el proceso. Yo creo que es una nueva manera de ver la patología que no está ya en manos del patólogo, sino que está en manos del que conoce la imagen y el que interpreta la imagen a través de la resonancia magnética. Yo creo que el trabajo es original, tiene una gran aplicabilidad clínica y presenta además puentes entre lo que constituye la mente y la función. Las neurociencias, que es, como antes comentaba con el doctor Brines, uno de los campos más importantes del devenir de la investigación biomédica. Por lo tanto, enhorabuena y felicidades por su nombramiento. Y paso a hacer unos breves comentarios también del doctor Carlos Serra Guillén. Si me das un poquito de agua. Gracias. Les decía que el doctor Serra es más una realidad presente, pero con un futuro que esperamos sea muy brillante. Quizá le invitamos a que siga el ejemplo de quien la ha precedido, del doctor Aguilar. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia en el año entre el año 1994 y el año 2000, es especialista en dermatología, donde hizo su especialidad de residente en el Instituto Valenciano de Oncología, doctor en Medicina sobre el tema que ha sido premiado y profesor de prácticas de dermatología en la Universidad Católica de Valencia. Es miembro de la Academia Española de Dermatología y del Grupo Español de Cirugía Dermatológica. También ha participado en numerosas publicaciones, 82 trabajos nacionales e internacionales, 39 de ellos como primer autor en 9 y nacionales 43 como primer autor en 13. Es investigador en 10 ensayos clínicos y actualmente es médico adjunto del Servicio de Dermatología del Instituto Valenciano de Oncología. Bien, su trabajo, comentarlo muy brevemente, entra dentro de lo que constituye la morfología clásica. La morfología estructural, la histología, la histopatología. Debo recordarles a ustedes que el premio Antonio Llombart Rodríguez tiene un apartado importante que es el que tenga una base estructural, una base morfológica en su dedicación, en su expresión. No es obvio recordar que el profesor Antonio Llombart Rodríguez fue catedrático de histología y de anatomía patológica de esta Facultad de Medicina. En él se incluyen 155 casos, como han visto, de lesiones de dermatofibrosarcoma protuberans y demuestra cómo una serie de patrones, como es el patrón en sábana, el pleomorfismo celular, el alto índice divisional, constituyen elementos fundamentales para establecer el pronóstico. El patrón histológico, por lo tanto, mantiene su vigencia en estos momentos dentro de lo que constituye la nueva orientación de la morfología, que es más dinámica, más heterogénea y en la que la genética tiene un papel cada día mayor. Por lo tanto, termino felicitando al doctor Serra por su trabajo, al grupo de trabajo del doctor Serra, no puedo olvidar al doctor Guillén, doctor Carlos Guillén, y a todos los compañeros que junto con él hacen una excelente dedicación profesional y científica en la dermatología del Instituto Valenciano de Oncología.
Muchas gracias, la enhorabuena a los dos premiados y se levanta la sesión.